Descompuesta en una paleta de colores, este pedazo de tierra que llamaron Bolivia es una polifonía extensa de matices, ocres, rojos, blancos, amarillos y verdes que dominan los Andes, en sus entrañas, los más exóticos colores en forma de mineral. Que como el Amazonas en el que domina el verde, pero su variedad particular es infinita. Y los valles que son la síntesis cromática de estos dos polos, extendiendo las posibilidades de nuestros lienzos. Pero es que no solo lo material se puede deconstruir en color, sino también nuestra existencia espiritual, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra historia, nuestros símbolos, que definitivamente está escrita en el rojo intenso de la sangre de los oprimidos de este país. Hoy vamos a conversar con un artista plástico y con un artista en general, además de antropólogo. Bienvenidos y bienvenidas a Ollantay. Dibujante, acuarelista, un cabal artista plástico y antropólogo. Nacido en Potosí en 1979 y educado en el pueblo minero de Yayagua. Descubrió el dibujo por influencia de un tío que vivió con su familia cuando apenas tenía 7 años. Desde entonces sería aficionado al dibujo y toda forma de arte que le permitiera expresar lo que sentía. Las artes plásticas retumban en su ser como el deseo de sacar imágenes que se formaban como un cúmulo de cosas en su mente. Así decide formarse en el Instituto Superior de Bellas Artes de Oruro. Desde entonces se dedicaría a las artes plásticas de manera profesional. Además, estudió en Oruro una licenciatura en antropología, con el interés de socializar aspectos importantes del arte desde una perspectiva antropológica. Hasta el momento, cuenta con exposiciones colectivas e individuales en galerías nacionales e internacionales. Entre sus logros destacan menciones de honor en el Concurso Nacional de Artes Plásticas, primera mención de honor en la especialidad de dibujo Cochabamba 2015, tercera mención de honor en la especialidad de dibujo Oruro 2016, cuarta mención de honor en la especialidad de dibujo La Paz 2017 y primer lugar en la especialidad de dibujo Oruro 2017. Socio de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos Oruro y presidente de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos Bolivia, del 2017 al 2019. En los tiempos de cuarentena, realizó tutoriales de dibujo a través de las redes sociales en coordinación con la GAM de Oruro. Con una fuerte pasión por el arte, expresa en los últimos trabajos la ambigüedad del carnaval de Oruro, la belleza detrás de la maldad, la sensualidad del mal. Esta noche, en el ciclo de charlas Ollantay, Alcides Calizaya. Bueno, buenas noches, estamos con el tercer programa de Ollantay. Hoy tenemos como invitado a Alcides Calizaya. Él es pintor, él es artista plástico, además es antropólogo potosino. Muy buenas noches, Alcides. Buenas noches, querido José María. Vladimir, buenas noches. Un saludo acá desde el siglo XX, municipio de Yayagua. Qué emocionante escuchar esas palabras por la historia que tiene el país. Bueno, hablando de historia, Alcides, la historia de tu vida es muy importante para entender tu obra, porque lo que nos ha traído a invitarte a hablar contigo es tu obra, ¿no? Por eso tu niñez nos parece un aspecto que quisiéramos conocer. Quisiera que nos cuentes dónde has nacido, dónde asististe a la escuela, qué has hecho de niño. Cuéntanos todo lo que puedas respecto a tu niñez. Bueno, mi vida en realidad se ha ido desarrollando en torno acá a los distritos mineros del norte de Potosí. Yo nací en Miraflores, que es el distrito minero del municipio de Uncía, exactamente a 15 minutos de donde nos encontramos en este momento. Es un distrito minero que en realidad ha tenido varias décadas en abandono, ¿no? A partir del cierre de las minas, Miraflores técnicamente ha quedado abandonada hasta los últimos años, ¿no? Que nuevamente se ha vuelto a repoblar, a urbanizar, ya por
familias de reciente generación, ¿no? Entonces, Miraflores está en este momento ya revitalizada, se ha vuelto a poner en funcionamiento lo que se conoce el Museo Simón y Patiño, ¿no? De la localidad. Básicamente yo nací y estuve un año en Miraflores. Mi señor padre era obrero de la empresa minera, ¿no? Y por reubicación laboral le transfieren a Catavi, esto en 1980. Entonces yo de un año, eh, junto con mi familia, abandono Miraflores y nos trasladamos a Catavi. Ahí he estado ingresé a la escuela Germán Buch, hasta pues que llegó el cierre de las minas. El 86, lamentablemente, producto de este suceso nacional, mi familia, mis papás deciden abandonar el país como todos, como muchas familias mineras lo han hecho, ¿no? Por el lado de mi mamita, tenemos actualmente parientes en la Argentina y decidieron ir a por suerte a la Argentina, ¿no? Yo, agarrado de mis hermanitos menores, fuimos hasta allá, hasta técnicamente estábamos en Argentina. Ingresé a la escuela, hay anécdotas que realmente me llevan en el alma y tal vez a veces rompen también el corazón de mis padres, porque bueno, creo que ha sido algo que lo tengo siempre natural dentro de mí, que he sido muy aplicado en los estudios y desde niño, bueno, pues he estado afortunadamente entre los lugares de la escuela y demás cosas. Y eso es lo que pasó allá, pues en Argentina. Estaba ya abanderado en la escuela y allá, por lo menos a lo que recuerdo, solían premiar a los mejores alumnos de la escuelita, sacando el estandarte, izando la bandera, y haciendo un reconocimiento público en la escuela por parte del director, de la directora. Y ese suceso es lo que en realidad a mi papá le parte del corazón cuando ve eso, ¿no? Cómo es que mi hijo, siendo boliviano, está cantando el himno nacional argentino y izando símbolos patrios que no son suyos. Y bueno, pues este acontecimiento es que decide mi papá volver. No podemos quedarnos acá en la Argentina porque no es nuestra patria, nosotros no somos argentinos. En ese sentido es de que el proyecto de ir a buscar una vida, buscar un mejor destino a la Argentina fracasa y nos volvemos al año aquí a Catavi. Lamentablemente, como ya no había ya la empresa minera que pudiera acoger y muchas familias de las que se han quedado por acá han empezado pues a haber un proceso casi de 2 años de adquisición de viviendas acá en Catavi, en siglo XX, en Cañí y demás cosas. Y es ahí en donde mi papá, viniendo más antes que nosotros, un mes antes, adquiere una vivienda aquí en siglo XX, no pudiendo ya quedarse en Catavi. Y como todo mundo andaba buscando trabajo, algo con que solventar a sus familias, afortunadamente mi papá consiguió un empleo, ¿no? Porque, bueno, su experiencia laboral también en la empresa ha sido, pues, desde sereno, maquipuras y demás cosas, hasta llegar a ser secretario de la Bienestar Social de Catavi, ¿no? Entonces, esa experiencia de haber manejado la administración de la empresa en Catavi le torna, por lo menos, le favorece a él para entrar al magisterio acá. Estoy en 1987.
gracias a ese empleo es que mi papá logra volvernos a traer acá, a Bolivia. Y desde entonces, bueno, hemos hecho esa vida acá en siglo XX, ¿no? Ingresé a la escuela de Yayagua, en la escuela Jaime Mendoza, posteriormente al Colegio Primero de Mayo. Y para salir, bueno, estuve también en el Colegio Siglo XX América por 3 años, o sea que son los 2 colegios más emblemáticos de acá del municipio. Para salir bachiller me volví a ir al Colegio Primero de Mayo, ya que bueno, ahí había forjado realmente una amistad muy fuerte con un grupo de compañeros que hasta el día de hoy nos seguimos visitando, haciendo actividades académicas, con decirte que bueno, muchos de ellos también trabajan en el actual empleo en donde yo estoy. Y bueno, seguimos incursionando muchas cosas con ellos, ¿no? Y bueno, una vez que yo salgo ayer, ha sido un deseo mío siempre ir al cuartel. Entonces ya con esa decisión yo me voy al cuartel en 1997, me voy al destino, me voy a Trinidad. Y bueno, venciendo el servicio militar, salgo ya con una decisión bien centrada, ¿no? Mi deseo era estudiar sociología. Lamentablemente no se dieron las cosas. Mi mamita ya había hecho un esfuerzo tal vez sobrehumano por juntar algo de dinero para alquilar y rentar una vivienda, un cuarto en la ciudad de Oruro. Y textualmente, bueno, a mí me pidieron de que debería de elegir una carrera que se encuentre en la Universidad Técnica de Oruro. Y bueno, afortunadamente un amigo, un paisano de acá, Alberto, me dice, mira hermano, no hay sociología, pero hay algo parecido o tal vez mejor que sociología, que es antropología. Te juro hermano, nunca había escuchado de esta carrera, ni siquiera sabía qué es lo que trataba. Pero gracias a esa sugerencia yo me voy llegando del cuartel después de carnavales, en febrero, 20 y tantos de ese año, creo. Ya los exámenes también ya habían vencido la mayoría de las universidades, como que un poco desanimado, yo me voy como, tal vez ya dicho de que este año lo voy a perder, pero me voy así con mi papi hasta Oruro y afortunadamente la carrera pues había sido una de las carreras que gozaba de pocos estudiantes y que seguían abiertas las inscripciones, ¿no? Y cuando llego a la dirección, el secretario me presta el tríptico de la carrera, llego y empiezo a leer pues algunos contenidos que tenía en su malla curricular, de manera que a mí me ha atraído mucho, ¿no? Ahí tenía historia, economía política, lingüística, idiomas. Y bueno, yo realmente a ojo cerrado dije, no quiero quedarme en esta carrera. Y cuando se hace el examen de admisión, y bueno, sucedieron las cosas, me quedé allá en Oruro, hice esa profesión y ya saliendo en los últimos años, desde cuarto grado de la universidad, decido entrar al Instituto Superior de Bellas Artes allá en Oruro, ¿no? Bueno, de que creo que ya estaba venciendo uno de las exigencias de mi papá para hacer una carrera, me sentía también muy afortunado y demás cosas, y veía que el tiempo también me era un poco favorable, entonces decidí entrar más a esa carrera, aunque el tema económico siempre ha sido pues un obvio para que lo hagamos tal vez con mejores resultados. Los materiales siempre han sido costosos, los libros, etcétera, etcétera.
Entonces, con un sacrificio tal vez sobrehumano, podría decir, pude hacer las dos carreras. Retorno aquí a Yayagua accidentalmente, ya que en 2005 tuve la fortuna de incursionar en un primer empleo. Entré primero de becario han debido de escuchar, hasta ahorita es una de las instituciones bastiones de el apoyo al desarrollo minero, que es el Centro de Promoción Minera, CEPROMIN, ¿no? Entro a esta institución como becario junto con otros compañeros para hacer prácticas en antropología. Afortunadamente, el resultado de esta práctica llaman a una convocatoria ya cerrada dentro de la institución para que los practicantes puedan acceder a un empleo ya fijo dentro de la institución. Y bueno, pues me fue bien, ingresé a la institución ya con una pega segura, yo alegre, ya que antes ganaba como incentivo de estudiante con 3 bolivianos por día, nos pagaban solamente para pasajes, y de repente pues entrar con un sueldo de 400 o 500 dólares era para mí en realidad un logro muy, muy grande, yo me sentía muy satisfecho. Y el trabajo era obviamente en La Paz. Mira, te digo muy personalmente, hermano, uno de los sueños míos es siempre llegar a vivir a La Paz, no logro pues conquistarla por lo menos, ¿no? Luego te platico por qué. Y ya con esa satisfacción, yo trabajando en La Paz, la directora, ahorita no me acuerdo muy bien cuál es su nombre de la señora, ve en mi expediente que yo era natural de siglo XX, de Yayagua. Y obviamente CEPROMIN acá en Yayagua tiene pues su regional. Y me pide que el proyecto por el cual he entrado, que era el proyecto de casas culturales, CEPROMIN, un proyecto que estaba destinado para el apoyo y el desarrollo de la cultura en los distritos mineros a nivel nacional, me pide tácitamente que deba de hacer mi trabajo tanto en La Paz, en Oruro y en Yayagua. Yo bien alegre, hice los primeros meses una serie de viajes por todos los distritos mineros, conocí Popó, conocí Telamay, conocí Cochiri, Guanuni, ¿no? Ya estábamos implementando las casas culturales. Era un proyecto bien grande que tenía un financiamiento bastante antojadizo. Y en función a eso es de que pues, llegamos aquí nuevamente a Yayagua, ¿no? Ya me pude ver de manera fija con mis ex amigos, mis conocidos, mis familiares también estaban más desafortunadamente llega a toda la institución, a CEPROMIN, una baja en el tema de financiamiento a los otros proyectos con los que contaba la institución. Y bueno, pues una decisión administrativa decide sacar a los nuevos y mantener a los antiguos dentro de la institución. Y ahí es en donde desafortunadamente a mí me deslindan del contrato ese año debido a este suceso económico dentro de CEPROMIN. Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir de esta parte? Tal vez ha sido un poco una fortuna mía, ya que termina el contrato de CEPROMIN, termina mi trabajo, y yo antes de ni siquiera entregar los informes finales para alejarme de la institución, sale una convocatoria abierta en la Universidad Nacional Siglo XX para el puesto de calígrafo. ¿Ya? Y bueno, yo ni tonto ni perezoso, alisto mis expedientes, voy, me presento al examen, me presento al examen técnico, al examen de méritos, y soy afortunadamente ganador de
de ese examen, adquiero el trabajo. Ni bien he dejado, ya estaba entrando a la U. Y digo afortunadamente porque ese año ha sido también muy importante en mi vida, ya que fue el año en que me casé y ya venía pues esperando mi primer hijo. Y como te darás cuenta, para un hombre siempre es importante el respaldo económico para levantarse con la familia, para no ser nada a la guau, ¿no? Y esa ha sido mi fortuna desde ese tiempo hasta la fecha. Eh, Pertenezco a la planta administrativa de la Universidad Nacional Siglo XX. Yo trabajo actualmente en títulos y diplomas de la UNS 20. Vladi. Ok. ¿Y tu oficio de, además ser artista plástico, en qué momento empieza? ¿En qué momento decides convertirlo en parte de tu vida y tu profesión? Esto empieza textualmente cuando mi primer hijo, cumple sus 5 años. ¿No? Habíamos tenido una etapa sabática de 5 años, debido a que durante todo ese tiempo, personalmente, a mi familia nos ha costado establecernos económicamente, ¿no? Si bien tenía un trabajo, las políticas administrativas de la universidad no nos permitían estar asegurados, ya que la primera etapa de contrato dentro de la universidad es a tipo eventual. Entonces, este tipo de convención es que no le permite, desafortunadamente, a muchos de los que empiezan una carrera administrativa dentro de la universidad, adquirir o establecerse de manera fija dentro de sus familias. Entonces, debido a eso es que yo no pude asumir mayores retos, ¿no? Porque el arte es eso, es asumir con responsabilidad, ya que requiere mucho de inversión, tanto de tiempo como de dinero. Y una vez que, bueno, ya mi primer hijo eh, empieza a entrar a la escuela, y yo también ya empiezo a sentarme dentro de la planta administrativa de la UBT, decido nuevamente retomar los pinceles y vuelvo a la ciudad de Oruro, donde ya unos 5 años atrás había presentado mi carta mi solicitud de inscripción a la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos Filial Oruro, ¿no? Esto estoy hablando del 2005. Lamentablemente, por esta etapa sabática, 5 años después vuelvo a BAP Oruro para solicitar mi reingreso. No, ellos de mil manos me han acogido, han sido unos buenos amigos. En esa época estaba de presidente el artista Jesús Céspedes y me vuelven a acoger dentro de la institución. Y bueno, yo con más ganas y esta vez muy decidido a hacerlo de manera seria, ¿no? Y bueno, pues empiezo a trabajar. Mi primer objetivo ha sido este año hacer mi primera exposición individual, actividad que lo he logrado. Y otro de las dimensiones que empiezo a planificar ha sido pues empezar a concursar a nivel nacional en los concursos nacionales que lanzan los municipios, ¿no? Los más importantes, La Paz, Cochabamba, Oruro, y entonces había también el concurso Cecilio Guzmán de Rojas en Potosí. Para mí personalmente veo que el más competitivo es el concurso Pedro Domingo Murillo de la ciudad de La Paz. Y ha sido siempre hasta el día de hoy para mí un reto personal
el tratar de conquistar ese concurso, porque pienso que, bueno, pues este espacio es en donde realmente se define si tu obra es buena, es mala, si necesita hacer más, si necesita más trabajo, si se necesita otra cosa. Lo vas asumiendo respecto a la crítica que va obteniendo con los jurados, con los mismos participantes, etcétera, etcétera. Entonces, sin ser muy amparizo de trabajo y demás, yo dentro de mí me dije, quiero concursar en Pedro Domingo Murillo y si por lo menos logro que una de mis obras entre en la sala de honor es la exposición que acompaña a los ganadores, si por lo menos entra una obra mía en esa sala de honor, ya es un indicador favorable para mí. Entonces, con ese objetivo empecé a trabajar una serie de trabajos. Dije, siempre voy a empezar con dibujo, no puedo ir todavía con pintura porque de esa forma soy un poco sistemático en mi comportamiento, ¿no? Entonces emprendí con dibujo y objetivo cumplido. Logré hacer entrar dos de mis obras en la sala de honores. Bueno, para mí una satisfacción bien grande porque dentro de mí me dijo, estas obras entonces están bien, están por buen camino. Y algo que siempre en el gremio nos dijimos y nos decimos y nos acompaña siempre es que debemos de ir a ver el trabajo de los colegas para aprender, ¿no? Cómo se hace, cómo están mejorando las cosas, cuál es la propuesta. Se aprende muchísimo yendo a visitar el trabajo de los colegas en sus exposiciones y qué mejor en los concursos. Entonces me lancé a La Paz a la inauguración de ese año y pude ver los trabajos ganadores, exquisitamente bien trabajados, muy buenos artistas de La Paz. Y bueno, de ahí empecé a meterle más fuerza a los concursos con mi presencia. Y al siguiente año logró un primer galardón en la ciudad de Cochabamba en el concurso 14 de septiembre. Gané la primera mención en la especialidad de dibujo. Y bueno, pues a partir de eso es que empieza a cambiar un poco mi vida, ¿no? Y ya que, bueno, se enteran en Oruro y gracias a esa mención es que mi institución, que me ha acogido la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, a través de el programa de Cultura, Pueblo y Arte, deciden galardonarme con el pintor del año en mérito a este logro en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y es ahí sí en donde empiezo a hacer esta carrera artística, estimado Vladimir. Excelente. Hablando de la pintura boliviana, así para que entremos a charlar de tu obra, creo que hacer una consideración, el tema indígena parece, ¿no? La médula espinal de la pintura boliviana. Esto desde la fundación, sobre todo de la República, hasta nuestros tiempos. Vos nombrabas a don Cecilio Guzmán, que ha sido quien ha plantado, digamos, un hito en la pintura boliviana, como se puede conocer. Ha sido indigenista, toca el tema indígena, Alandia Pantoja, Rimsa, etcétera, etcétera. Siempre han tenido al indígena como su contenido, digamos, ¿no? Yo creo que este abordaje no es casual. Siempre expresó aquello que este pensador Medinaceli decía, de que en Bolivia tenemos una existencia pseudomorfótica. Es decir, que las formas externas de nuestra vida son europeas, pero el contenido esencial con que llenamos estas formas es indígena. Ahí está el conflicto de nuestra vida como nación, eso que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Con estas crisis que tenemos. Y este conflicto es el que aborda la pintura con insistencia en el país. ¿Estás de acuerdo con lo que yo digo? ¿Qué piensas de esto que te digo? Ya.
Te decía José María de que sí, existe la presencia indígena en todos los estratos sociales, ¿no? Esa identidad, por más de que algunos grupos sociales o culturales quieran tal vez desentenderse, no ver que existe la identidad indígena dentro de nosotros, es ineludible, ¿no? Y nadie va a poder tal vez descartar aquello. Eh, para mí, realmente un hecho muy importante es que todo sujeto debería de conocer, por lo menos, ¿no?, la historia, el proceso de colonización que ha vivido en nuestra tierra. Pienso que ahí es muy importante para comprender cuál es la esencia por la cual nos hemos ido formando a través de la historia. En las artes plásticas es lo mismo. Esta contienda, este confronte que logra hacerse Guzmán de Rojas, eh, pues es un hito histórico en Latinoamérica, ¿no? Ya que los cánones europeos con los cuales empezaban a sentar tal vez el sentido de belleza en las artes plásticas, Cecilio Guzmán de Rojas viene y lo localiza, lo contextualiza de la identidad indígena, ¿no? Y es ese canon el que textualmente en la actualidad todo artista replica y repite en su trabajo, ¿no? Nadie puede decir de que no, mi trabajo es enteramente descasado de una identidad boliviana, siendo que trabaja aquí en estas tierras, ¿no? Por ejemplo, eh, hay determinados colegas que por respeto yo no los podría nombrar, pero que su trabajo tal vez tiene una identidad eurocentrista, tiene un concepto, un ismo europeo, pero lo practica aquí con patrones locales, ¿no? Si bien la técnica o el ismo, el concepto es europeo, pero la propuesta que ellos hacen acá tiene patrones de identidad boliviana, patrones de una identidad indígena. Entonces, en ese sentido es que por lo menos es ineludible por más que uno quiera alejarse de esto. Alcides, continuaremos. Nos has Bien. hablado ya de algunos referentes de la pintura boliviana. ¿Qué otros referentes existen para vos en tu obra o que al final son influencias de tipo relacionadas a la inspiración, a la construcción misma que has hecho vos como artista? Mm, específicamente, no tengo uno preferido. Puedo decir de que voy aprendiendo hasta el día de hoy de, de todos los maestros que han logrado constituir la plástica boliviana, ¿no? Cecilio Guzmán de Rojas, Borda, las maestras Núñez del Prado, Gilimaná, etcétera, etcétera. Me encantan su trabajo de todos los maestros. Y siempre hay algo que aprender de ellos hasta el día de hoy, cuando vas analizando y encontrándote con sus obras en el pasar, en tu camino. Sin embargo, lo que puedo resaltar en el tema de mi influencia eh, no se identifica en personas que se han dedicado a la plástica. Para mí, una persona, un personaje que ha influenciado mucho en mi vida y veo y analizo que influencia mucho también en mi propuesta plástica, es un antropólogo. Ya es, no sé si han escuchado hablar de Clifford Geertz, ya es el padre de la escuela simbólica dentro de la antropología. Y bueno, pues cuando yo me encuentro con este personaje, empiezo a leer y tratar sus libros, y empiezo a encarnarme hasta el día de hoy de lo que significa para mí el símbolo, ¿no? Y llevar este concepto, este tratamiento del símbolo
a un soporte, a una hoja de papel, a un bastidor, para mí es importante, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que mi obra específicamente tendría que comprenderse desde la antropología a las artes plásticas. Es él, tal vez que de manera muy importante, la que ha aportado mucho a mi propuesta. Muy interesante. Si me dejas un poquito ampliar respecto a eso, me surge la interrogante ahora que mencionas esta influencia tuya. Este antropólogo plantea que precisamente el trabajo de la antropología consiste en buscar una interpretación sobre lo que los sujetos interpretan sobre su realidad. No es una suerte de la antropología de interpretación de la interpretación, esa cuestión de los símbolos Sí, que precisamente decías, ¿no? sí. En ese sentido, ¿es esa parte de la concepción de este autor que te parece a vos rescatable para tu pintura? Sí, en realidad el concepto base de la escuela simbólica es pues eso, ¿no? De que la cultura se debe de interpretar a través de los símbolos. ¿Y qué es en ese sentido el símbolo? El símbolo para Clifford Geertz y la escuela es técnicamente eso, es toda aquella unidad, valor, color, olor o movimiento, ¿no? Que determina el comportamiento y la conducta del ser humano. En ese sentido es para mí, desde esta perspectiva, ver y analizar lo que hacen los sujetos, el otro, ¿no? Desde su movimiento, su olor, su comportamiento, sus saberes, sus valores, su forma de conducirse a través de las personas, a través de sí mismo, te forma y te va expresando varios temas, ¿no? Que te pueden tal vez inundar en un mar de creatividades. Entonces, en ese sentido es que lo bueno que me ha dado a mí estudiar específicamente la escuela simbólica ha sido eso, el saber observar estas pequeñas cosas en las que tal vez muchos pasan de alto y llevarlo a la plástica, hacerlo ver, hacerlo más visible para que tal vez podamos compenetrar un poquito más a la realidad. Mm. Hablando de estos símbolos, tú abordas el mundo indígena, por lo menos, si me equivoco, me dices, desde su sensualidad, desde lo que se conoce como profano, desde la visión cristiana, digamos, es decir, desde la belleza de la maldad, puedo decirlo. Eh, Qué símbolos nos puedes contar en tu obra? ¿Qué símbolos encontramos? a lo que te refieres, José María, es en realidad a la última etapa que estoy trabajando. Eh, es, es, Estoy haciendo en realidad una exploración sobre los símbolos que están, si se quiere decir o entender tal vez, un poco escondidos dentro de lo que es el carnaval de Oruro. ¿No? Mi relación con Oruro y la fiesta es para mí muy rica, ya que ha sido una influencia grande para mí. He estudiado, he estado en ahí 5 años, pero a partir de eso yo me he apropiado mucho de su cultura, eh, porque prácticamente la mitad de mi vida he estado ahí y lo sigo haciendo, pues por mi vínculo con la ABAP y mi vínculo con mi familia, ya que mi esposa es de Oruro, mis hijos han nacido en Oruro, y bueno, pues tengo una relación estrecha. Y de ahí que ver cómo es que tratan las diferentes artes, incluso la investigación misma orureña, eh, el carnaval de Oruro, me parecía a mí que faltaba algunos patrones para lograr interpretar cosas que están ahí latentes
que muchas veces la pasamos desapercibida. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de trabajar? Estoy explorando este tipo de cosas, patrones que están ahí dentro del Carnaval de Oruro y que las voy sacando. Y uno de esos patrones es esto que tú mencionabas, ¿no? La sensualidad de la maldad, la belleza de lo feo, de la fealdad, que atrae al orureño, que atrae incluso a los foráneos a Oruro. Recordarás siempre que en el Carnaval de Oruro eh, eh, el símbolo mayor de la festividad es el diablo. En ese sentido es que yo tengo una postura, una tesis, si se quiere decir, de que la atracción por la maldad es algo que sintetiza la belleza que muchos de nosotros no la estamos pudiendo identificar de manera correcta. Y te digo esto porque, bueno, a raíz de esta tesis que yo manejo, he podido lograr, primero, desarrollar un trabajo científico que la he planteado ya en 2 revistas de carácter cultural, ¿no? Y que a raíz de eso he podido ya madurar la idea en mis propuestas plásticas. Y bueno, me resultó muy bien porque cuando saco una primera propuesta desde esta perspectiva, presento un trabajo al concurso San Felipe de Austria hace de 3 años y bueno, con mucha fortuna logro pues ganar el concurso con esa propuesta desde esa perspectiva, querido José María. Interesante. Una de las cosas que tiene también como característica nuestro país, aparte o como parte de su desbordante cultura, son los procesos de conflictividad que atravesamos como sociedad básicamente de manera periódica y que en tanto se convierten en crisis de tiempo en tiempo, nos llevan a cuestionarnos, a mirarnos por dentro, a tratar incluso de buscar entender lo que somos. De alguna manera, esta conflictividad que has debido pasar ya varias, porque en Bolivia es más o menos común, de alguna manera estas crisis políticas que se nos atraviesan en la vida a los bolivianos juega un papel en tu obra. ¿Cómo ves esto? Sí, a veces un artista está siempre motivado por esto de lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Y obviamente yo no he sido ajeno a eso. Una etapa de mi trabajo hace 10 años, creo yo, ha sido justamente esa, cuando el gobierno saliente de Evo Morales pasaba pues, por un conflicto social en donde había claramente una pugna entre dos grupos culturales grandes por las cuales hasta ahorita se siente tal vez la victimización de ambas partes, ¿no? Entre citadinos y rurales, entre campesinos y citadinos, si se quiere decir, ¿no? Y me acuerdo de una obra que seguramente lo van a poder observar. La titulé La Pugna, y es una obra en donde yo no quise manejar nada de anatomía ni nada de símbolos muy fáciles de codificar. Entonces recurrí a algo que tal vez pudiera ser más atraente para la propuesta y empecé a trabajar de un lado de la obra, ¿no? Pura hojotas, pura abarcas, ¿no? Que obviamente representa a quien lo utiliza. Y en el otro lado del espacio están puros zapatos, mocasines, etcétera, etcétera. Y ya te ubicarás quiénes son los que utilizan los zapatos, ¿no? Y en medio, obviamente, está la pata de la silla presidencial. Esa es la obra que presenté para el
concurso Pedro Domingo Murillo, que acompañó al Salón de Honor. Y otra obra igual que pude hacer fue en virtud a lo que le pasaba a Evo Morales en esos años respecto a esa guerra virtual, guerra cibernética que empezaron a hacerle con la supuesta aparición de un hijo, una relación con la señora Zapata, ¿no? A mí me atrajo mucho este tema de cómo es que vamos moldeando la realidad a partir de nuestro contacto con las redes, ¿no? Cómo empiezan a fabricar los memes, cómo influye el meme o la publicación, el post a los cibernautas y cómo nosotros vamos asumiendo una realidad respecto a lo que vamos consumiendo en las redes. Y técnicamente, después de esa experiencia, Evo Morales sale mal parado, ya que la sociedad en general se ha ido pues formando una perspectiva, una realidad respecto al presidente. Y hago pues una obra que más o menos quería sintetizar eso, es el chaleco típico que él utiliza, el traje ese, inundado ¿no? ¿qué se quiere decir? De un entorno virtual. Y sí, como no, hemos podido hacer en algún momento ese tipo de trabajos, de propuestas, que tal vez en algún momento lo vamos a volver a hacer con lo que está pasando actualmente. No está exento esos temas, querido Vladimir. Un eterno conflicto en el mundo del arte, Alcides, es este tema de la relación entre la política y el arte. Es una discusión de nunca acabar, aunque tengamos que afirmar de que no hay arte sin política y no hay política sin arte. Hoy, sobre todo, que prácticamente las fronteras entre el contenido y la forma se han borrado, y además de que el arte siempre está imbuido de las aspiraciones del ser humano y por tanto es política. Hemos leído ese post que has hecho vos de tu lectura que estás haciendo del Miguel Alandia Pantoja y su relación con el Guillermo Lora, por ejemplo. ¿Cuál crees que debe ser el compromiso del artista con todo este ámbito político que hay? Específicamente con el tema político, es que todo artista debe tener un rol importante. Es el rol que le debe a la sociedad, ¿no? Yo no soy muy partidario de los colegas que se exentan y se escudan simplemente en el arte por la belleza, ¿no? Yo más bien soy un partidario, un crítico de que todo artista debe cumplir un rol, una función respecto a su profesión, respecto a la sociedad, respecto a su vinculación con el ámbito político. Si bien no la podemos o decidimos no hacerla con la obra, pero está ahí tu actividad cotidiana como persona, como individuo, como parte de esta sociedad. Cualquiera de las dos opciones es aplaudible, ¿no? Hay quienes lo hacen de manera directa. Tengo buenos colegas, sobre todo en la ciudad de La Paz, que se dedican casi 24 horas a hacer arte con la vinculación política, ¿no? Y hay quienes no vinculan su arte, pero sí hacen activismo partidario. Entonces, creo yo que debe ser una necesidad inherente al artista. En mi situación, hago activismo, pero no trato de vincularla con mi obra de manera directa, porque bueno, en este momento estoy trazando una etapa, en la que les he estado describiendo hace instantes, y bueno, no quiero abandonarla, quiero madurarla, seguir trabajando y tal vez lograr mayores conquistas con nuestra propuesta. No quiero contaminarla, pero de manera personal, muy aparte, hago una actividad que tal vez en algún momento me gustaría platicarles sobre esta situación.
para no quedarme exento con lo que está pasando en el país y los problemas políticos que tienen. Interesante. En tu obra Mitos, Alcides, haces una combinación de antropología y de pintura, ¿no? Digamos, una combinación más explícita, aunque ya nos has dicho que para vos ambas cosas siempre están presentes. Y permites que las los diversos trabajos que presentas permita al espectador viajar por los mitos fundacionales de nuestras tierras, ¿no? El origen de Sajama, sobre el Equeco. Cuéntanos un poco sobre esta serie que has presentado, entiendo, de manera relativamente reciente, como parte de tu obra. Sí, muchas gracias más bien por tocar este tema. Es en realidad un otro campo que estoy desarrollándolo a partir del año pasado. Para muchos ha sido una sorpresa que yo vaya proponiendo este tipo de trabajos que tal vez son muy o abismalmente muy diferentes a lo que hago en las artes plásticas, es hacer ¿no? el tipo de ilustraciones que he presentado con la serie Mitos. Esto en realidad viene con una aspiración y un sueño infantil. De niño siempre me han llamado la atención eh, los cuentos, las leyendas, ¿no? Y en el pasar del tiempo, explorando siempre la lectura boliviana que existe respecto a los cuentos, las tradiciones y las leyendas de Bolivia, pude advertir de que no existe ilustración, no existe no, un dibujo, una pintura, que como todos sabemos, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Entonces, si bien hay una gama infinita y muy rica sobre los cuentos, las leyendas y las tradiciones bolivianas, hay muy poca ilustración respecto a eso. Entonces, preocupado en eso y queriendo un poquito también mitigar ese sueño infantil que tenía de lograr hacer dibujo digital, entonces me permitía hacer este tipo de trabajo, ¿no? Para cumplir ese sueño, ¿no? Hacer las hadas, los monstruos, los ángeles, las vírgenes, las bestias, etcétera, etcétera. Ese mundo fantástico que todo niño debe tener y recrear su imaginación a través de estos cuentos y de las leyendas. Y a eso pertenece en realidad esta propuesta, que la he querido manejar de manera un poco aislada a mi trabajo plástico. Por eso es que la he establecido en una página que la promociono como Mitos Bolivianos, ¿no? Y preocupado en eso he estado trabajando enteramente en el tipo ilustración desde una PC, ¿no? No quiero salir de ese formato porque creo que es un lenguaje que actualmente es más consumido por los jóvenes, por los niños, ¿no? Eso de la pintura, el dibujo, como que no, visualmente a ellos no les cae bien, ¿no? Van más siempre con el tema de los dibujos animados, ¿no? Del trazo más sintético, más digital. Entonces, en ese sentido es que he incursionado también en esta parte de las artes visuales, hacer muy diferente. Oye, Alcides, vos, esto hablábamos al principio, vos eres del norte de Potosí, te comentaba de que por diferentes razones, primero políticas, para nosotros resultaba muy apasionante la región, ¿no? Pero también por temas culturales. Nosotros tenemos una revista, es desde donde empezamos a interesarnos por el tema del arte. Creemos que culturalmente el norte de Potosí para el país ha significado una beta fundamental, y no solamente cultural, ¿no? Sino ahí están las naciones indígenas, ahí está la construcción de la modernidad histórica del país con las minas, etcétera. Y
Y está la clase obrera, está la clase del proletariado minero que en la historia, por lo menos del siglo XX, tiene un rol fundamental, ineludible en la historia del país, ¿no? ¿Qué relación crees que tiene con tu obra el proletariado minero? Wow. Te decía, José María, que personalmente para mí este tema es un tema pendiente con la que no he podido hacer algo de manera seria. ¿No? Personalmente a mí me gusta encarar un proyecto y hacerlo lo más serio posible, abordar profundamente este tipo de cosas. No me gusta tomarlo a la ligera, algo que vaya a confundir tal vez una etapa o un espacio, un tiempo por el cual estaría trabajando. Al principio sí creo, hice algunos trabajos que hoy en día no los tengo, vaya a saber dónde estarán estos trabajos, ¿no? El trabajar mineros, el trabajar el contexto de nuestras localidades y demás cosas. Pero empecé a dejarlo debido a que eh, asumí otros retos, otro tipo de retos. En la actualidad no tengo un trabajo que se pueda vincular al contexto de las minas, etcétera, etcétera. Ese es un tema pendiente, querido José María, ¿no? Muchos me lo han reclamado. Mira, Alcides, vos eres artista, deberías de pintar, hermano, toda la historia minera y demás cosas. Por supuesto que sí lo podemos hacer, pero no la he podido abordar. Eh, Tal vez por muchos factores. Hay que mencionar siempre de que el arte en Bolivia está pues necesariamente vinculada con lo que pasa en el contexto actual, ¿no? Dentro de las artes plásticas, por ejemplo, el tema minero no agarra en estos momentos un tema, si se quiere decir, de moda, Central. ¿no? Sí, ese es el detalle, ¿no? Muchos de nosotros entonces vamos a buscar siempre temas que vayan a ser, a contestar los hechos circunstancialmente fundamentales en el tiempo y en el espacio. Y bueno, supongo que mañana en un futuro cercano va a volver este tipo de temas. Hay que saber qué es lo que tenemos que trabajar como artistas, ¿no? Esa es la gran lectura que se debe de hacer, ¿no? Desde cualquier estrato, cualquier otro profesional tiene que saber leer eso, ¿no? Si bien en algún momento Miguel Alanya Pantoja, Solón Romero y compañía pudieron trabajar, ¿no?, fuertemente el tema minero en las artes plásticas, de manera que lo han hecho un hito histórico dentro de Latinoamérica, es que el contexto histórico exigía que se debería de hacer ese trabajo plástico, ¿no? Han sido artistas que han respondido al tiempo, al espacio y a las circunstancias. Sí, en ese sentido es que se le debe de valorar, ¿no? Pero lo que no estamos entendiendo tal vez a raíz de algunas lecturas es que actualmente los artistas están también respondiendo a una realidad tal vez muy difícil de leerla, ¿no? Por eso es que hay diversidad de propuestas, diversidad de trabajos, no son muy significantes en el sentido de comparar el trabajo que hicieron la generación del 52, Alan Díaz y Romero. Entonces, en ese sentido es que habría que ver, ¿no?, de que la propuesta, no solo mía, sino de todos los colegas actualmente, están tratando de buscar a interpretar y reinterpretar nuestra realidad actual. Alcides, un Vladimir. gran gusto charlar contigo. Otra vez te agradecemos la amplitud por haber conversado con nosotros. Tu despedida, por favor. Bueno, pues me queda agradecerles, estimados compañeros,
Acá vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos, ¿no? Técnicamente yo y mi esposa nos combatimos solos acá, ya que nuestro entorno en el tema cultural es muy pobre, ¿no? No tenemos colegas con quien conversar respecto al arte, motivarnos mutuamente, etcétera, etcétera. Así que desde este bastión, desde este rincón minero, quiero darles un gran saludo y un agradecimiento total a ambos, a todito el grupo Ajipo, por la tarea que están haciendo, ¿no? Me parando a la población en realidad, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo. Esperemos que les guste. Recibimos críticas, por supuesto, de toda índole, como también estamos dispuestos a debatir, a compartir lo que hacemos, y este espacio por lo menos nos ha permitido de alguna forma llegar con un poquito más de información de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que estamos proyectando hacer, ¿no? Mañana pasado seguramente será otros escenarios en los que vamos a poder también vernos, ¿no? Ojalá venzamos siempre esta enfermedad que nos está aquejando a todos. Tengo la fe de sobresalir y de llevar adelante esto y vernos pues en días normales, en una galería, sí, en la calle, en un bar. Seguro, yo te agradezco infinitamente, Alcides. Me ha encantado hablar con vos, conocerte. Es la primera vez que estamos charlando, pero como vos dices, no va a ser la última vez. Seguramente parte de tu obra va a ir saliendo porque vamos a pasarla mientras estamos charlando y la gente se va a enterar de quién es el gran Alcides Calizaya y que vive además en el norte de Potosí. Gracias a todos. Eso ha sido hoy por hoy Ollantay con el Alcides. Gracias. Chao, chao. Chao, Alcides. Gracias. Chao, chao. Dejo mi alma en la cima de los cerros en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacu. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará